continuación tenemos la presencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina, que nos va a dar una plática acerca de la apertura como instrumento de la gobernanza. Muchísimas gracias, comisionada, bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias, pues gracias Armando, bienvenidos a todas, gracias por estar aquí, a todas y a todos. Les voy a presentar algunos elementos. ¿Para qué sirve esto de la apertura, del Estado abierto, el gobierno abierto, el parlamento abierto, en fin? ¿Para qué sirve y cómo nos ayuda a generar gobernanza? Y sobre todo, ustedes en la alcaldía, ¿cómo la pueden ir utilizando? ¿Cómo pueden ir haciendo uso de los elementos de apertura para tener una mejor cercanía, para incluso poder contribuir en la generación de paz, de distintos tipos muchas gracias, de difusión? Igual y sí voy a aprovechar, pero bueno, ahí ¿no está bueno? No. Ok, sí, estoy perfecto. Muchas gracias. Sobre todo para tener aquí el apoyo de mis papeles, ¿no? Entonces, algo que nos ocurre en materia de apertura es que suele escucharse muy poquito. No sé, ¿quién de ustedes ha escuchado de Estado abierto? Levante la mano. ¿Alcaldías abiertas? ¿No? ¿Gobierno abierto? ¿Tampoco? No, bueno. Entonces, me dará mucho gusto que a través mío sea su primer acercamiento, o sea, porque justo toda la dinámica ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando hablamos de apertura? ¿Usted? La primera, sí, la primerita. Disposición a conocer. Disposición a conocer. ¿Usted? Apertura, lo primero que piensa es en acceso, en transparencia. Adelante. Esto que estamos haciendo ahorita, están haciendo ustedes, eso es una apertura. Ok, reunirnos en colectivo. ¿Alguien más? La apertura, bueno, una de las condiciones que si queremos pasar a la siguiente, por favor, digamos, lo que queremos cuando estamos afuera del servicio público, cuando somos personas e incluso ni siquiera todavía tenemos la edad de ser ciudadanas o ciudadanos, es decir, somos niñas o niños, tenemos interés en conocer cómo funciona lo que nos rodea, ¿no? Y si no hay ese interés, digamos, hay un nivel de participación que sí nos puede dar ese beneficio de por qué interesarnos. Entonces, lo que estamos trabajando desde el Info en la ciudad, se los adelantaba un poquito al momento de la inauguración de la jornada, estamos trabajando con adultos mayores, con niñez y con mujeres en reclusión y reinserción, y también con los temas de reconstrucción. Vamos a empezar a trabajar el tema del agua. Es decir, o sea, los temas de apertura, de transparencia, de acceso son necesidades cercanas, o sea, pueden ser tan cercanos como necesidades tengamos, como apremio en cuanto al tratamiento con los grupos que tengamos. No sé si alguno de ustedes sabe qué porcentaje de población de adultos mayores hay en Tláhuac. ¿Saben cuántos adultos mayores somos en la Ciudad de México? ¿No? Somos más de 1 millón. Entonces, regularmente la transparencia y el acceso a la información se ha enfocado más a manejo de plataformas, a sitios web. Nosotros mismos como organismo garante lo que evaluamos es justo la plataforma y el sitio web, pero no necesariamente todos tenemos una conectividad, un teléfono inteligente o simplemente estamos en otra brecha generacional donde nos comunicamos de manera distinta. Entonces, una de las implicaciones y de las cosas que estamos trabajando en el Info en la ciudad es poder acercar esas herramientas de acceso a la información, de transparencia, de apertura a adultos mayores. Adultos mayores a través de, por ejemplo, los centros de educación, en adultos mayores en Benito Juárez. No sé si aquí en Tláhuac tengan distintas políticas para adultos mayores. ¿Alguien de ustedes trabaja ese tema? ¿No?
bueno, pues ahí tienen todo un segmento a trabajar, o sea, porque justo sí, lo que nos ocurre igual dentro de cualquier administración pública o cualquier institución de servicio público, estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, a saber qué es lo que estamos trabajando, pero no necesariamente lo compartimos, a veces ni siquiera en nuestro círculo más inmediato. Entonces, vamos a poder empezar a sentir que estamos trabajando de manera abierta si nosotros podemos compartir qué es lo que estamos haciendo, si podemos transmitir qué servicios tiene la alcaldía y poderlos compartir con los demás, de tal manera que les demos tips. O sea, desde tips a través, no sé si hacen uso de redes sociales, Facebook, levanten la mano, Facebook, hace como 10, yo pensé que más, no sé si algún otro, digo, Twitter es utilizado por un poquito de menos personas, pero digamos, lo que buscamos también en apertura institucional es poder tener distintos mecanismos de comunicación, de interacción, de cómo transmitimos, ¿no? Entonces, es uno de los elementos, y que si quisieran pasamos a la siguiente. Tenemos 5 elementos de apertura y todos esos, imagino, los pueden conocer ustedes. La transparencia, ustedes ya incluso la hicieron referencia. La rendición de cuentas es otro de los elementos que va vinculado con la transparencia. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de rendición de cuentas, de que estamos dando un reporte de cómo estamos trabajando a cualquier nivel dentro de la alcaldía si no comunicamos lo que estamos haciendo, cuáles son los resultados, y lo podemos hacer en lenguaje sencillo. Regularmente, incluso un poco entre chiste, ¿no? Luego ciertos asesores que se han dedicado a la administración pública solamente, es que empiezan a hablar en buruñol, ¿no? O sea, de lenguaje burocrático español, ¿no? Que cualquier persona que no esté involucrada dentro de la alcaldía puede entendernos. Y la idea de la apertura es que podamos transmitir lo que hacemos a cualquier persona, esté involucrada o no, vayamos a una comunidad de Tláhuac y a cualquier persona se lo podamos transmitir. De hecho, uno de los retos que tenemos en las acciones de Estado Abierto que estamos desarrollando en el Info en la Ciudad es el trabajo con niños, con niñas y niños. Lo hacemos a través de distintos cuentacuentos y estamos armando una moraleja dentro de esos cuentacuentos que niños de primaria baja, que son los que están entre 6 y 8 años, y primaria alta 9 a 12, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho con primaria baja, con niños más chiquitos, y poder transmitirles a través de una moraleja de solicitar información, de poder preguntar, porque tienen el derecho al saber, ¿no? Al saber de lo público, y poderles acompañar en cómo sí pueden interesarse desde el alumbrado, desde el bache de la calle, desde el policía que está en crucero y lo vemos a la salida de la escuela. Entonces, necesitamos generar valores, o sea, e involucramiento de interés por lo público para poder hablar de una sociedad abierta. Entonces, uno de los elementos de la apertura es justo el lenguaje sencillo que lo ven aquí abajo, ¿no? Algo más sofisticado, pues es formatos abiertos, que sean accesibles, eso es más el tipo de información que ustedes están compartiendo. O sea, una de las cosas que nosotros evaluamos justo y celebrábamos y reconocíamos el esfuerzo que habían tenido en Tláhuac en poder casi llegar al cumplimiento del 100% legal. Ahorita todavía ni siquiera estamos evaluando si esa información está en Excel o en Word, de tal manera que nosotros podamos, o cualquier persona interesada en lo que hace Tláhuac, pueda hacer búsquedas específicas en la información que están reportando en transparencia. Eso es un formato abierto. Si le sacan fotos al documento, eso no va a ser un lenguaje, un documento abierto. ¿Por qué? Porque lo que permite una foto es sí observar lo que hay en el documento, pero no poder hacer una búsqueda de palabras, de cifras, y lo que nosotros requerimos generar para que una alcaldía sea abierta es justo que los documentos puedan reutilizarse.
y poder tener una lectura a través del tiempo de la información que ustedes están generando como parte de su actividad y de los servicios. Otro de los elementos de la apertura institucional es justo tener una memoria y archivos. Si nosotros no documentamos de manera cotidiana el trabajo que realizamos, entonces no estamos siendo abiertos, no estamos siendo transparentes, no estamos rindiendo cuentas, no estamos sustentando cómo tomamos las decisiones o cómo acatamos una instrucción, de tal manera que ni siquiera la responsabilidad de generar los documentos está en la unidad de transparencia, ni tampoco en servicios jurídicos, ni tampoco en quien lleva el archivo. Está en el trabajo que desarrollamos de manera cotidiana todas y todos en el servicio público, ¿no? ¿Qué tipo de documentos podemos generar? En el caso, por ejemplo, de comunicación social del Info, los documentos públicos que ellos generan son los videos que están levantando, el uso de las redes sociales y la información que están escribiendo, los comunicados, las fotografías, de tal manera que los documentos que comunicación social genera, incluso la comunicación social de la alcaldía de Tláhuac, son documentos públicos que permiten tener una memoria, permiten generar un archivo, permiten visualizar el trabajo que estamos realizando o dejando de hacer. Por eso es un elemento indispensable de la apertura institucional. Y por supuesto que si no tenemos memoria, si no hay documentos, si no hay archivos, por supuesto que no vamos a poder rendir cuentas y mucho menos hacer una fiscalización o una revisión de cómo realizó su trabajo la alcaldía previa o la alcaldía posterior, que tenga como el hilo conductor de qué se hizo aquí, ¿no?, en Tláhuac. Entonces eso sí es un elemento indispensable, incluso nos quejamos mucho de que sufrimos distintos tipos de elementos y costos de corrupción, pero no podemos combatirlas si no tenemos una generación documental de la actividad permanente que tenemos, en este caso como alcaldía, y por supuesto también los concejales y concejales, ¿no? Otro de los elementos de la apertura es la integridad y la prevención de conflictos de interés. ¿Quién no tiene intereses en este salón? Levante la mano. Yo no tengo conflicto. ¿No? ¿No tiene, pero conflicto? Conflicto de intereses respecto de mis funciones, ninguno. ¿Pero tienes intereses? Ninguno. Más que realizar mi función, acorde a las labores que realizo. Pero en sí, acorde al conflicto de intereses, como quizás lo ha determinado desde hace algunos años, o no sé si tenga que ver a lo mejor con la declaración 3 de 3, ¿no?, por ejemplo. Sí, igual y me regreso a hacer bien la pregunta. O sea, ¿alguno de ustedes tiene intereses? ¿Todos tienen, todas y todos? Ok. Sí, justo lo quiero vincular, o sea, porque lo que acabas de referir es como la conclusión, pero ¿por qué sí todas como personas tenemos intereses? Pues porque tenemos familia, tenemos círculos cercanos de amistades, porque somos parte de una comunidad. En este caso, desde nuestra colonia, si realizamos algún tipo de estudios, desde nuestros estudios, o sea, tener intereses es por el hecho de ser vivos, de tener un interés, no sé, en los temas, si vamos a algún deportivo, si practicamos algún tipo de arte, si tenemos alguna preferencia o formamos, si somos muy creativos, integrantes de algún círculo de lectura, ¿no? O sea, si nos gusta, por ejemplo, estar y participar en albergues, en algún tipo de ayuda, ¿no? Pero cuando nosotros externamos justo a través de estas declaraciones de intereses los que tenemos y con quienes estamos vinculados, la idea es para poder cotejar o que cualquier persona pueda vincular esos intereses con las decisiones que llevamos y tomamos día con día. Entonces, ahí sí, por ejemplo, yo, digamos, soy directora del museo de aquí, del arte de Tláhuac, ¿no? Y a la vez soy pintora,
Entonces, y si hago solamente exposiciones de mi creación artística, entonces sí ya estaré generando o quizá pudiendo incurrir en un conflicto de intereses, porque soy la directora y porque a la vez soy la pintora y estoy desarrollando justo pues distintas exhibiciones y exposiciones de mi propio arte, ¿no? Entonces eso limita la posibilidad de otros artistas de poder apropiarse del museo. Entonces, y ese elemento es indispensable para tener apertura institucional. ¿Por qué? Porque da claridad de cómo estamos tomando las decisiones, de decir cuáles son nuestros intereses, no solo los nuestros, sino si tenemos pareja, de poder justo advertir, bueno, pues en mi caso, mi esposo es abogado, ¿no? Y da clases, por ejemplo, o lleva asesoría en distintos temas parlamentarios, ¿no? O distintos temas del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, ¿por qué importa? Porque es parte de mi círculo inmediato y puede, por supuesto, quizá incidir en la toma de decisiones que yo tome. Entonces, eso es un elemento indispensable de los 5 de la apertura institucional, que tenemos que contar con esa claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que va a referir es qué tanta integridad desarrollamos y honestidad y coherencia en nuestro trabajo público. El otro elemento es participación y cocreación. ¿Qué significa cocreación? ¿Alguien de ustedes sabe? Bueno, co-crear es justo armar una solución o una propuesta en comunidad, en conjunto. Entonces, si ustedes en el consejo, o sea, con el consejo de la alcaldía de Tláhuac, trabajan distintos temas y llegan a acuerdos, eso ya va a ser un proceso de co-crear. ¿Por qué? Porque están integrando distintas personas, o sea, un conjunto de ellas, y empezando a buscar soluciones. La apertura institucional y una alcaldía abierta va a hacerlo si incorpora incluso las propuestas de la comunidad, las propuestas de las personas, de académicos, de especialistas, de distintos grupos, de, por ejemplo, empresarios, de la comunidad artística, en fin, o sea, si toma en cuenta justo la participación que tiene alrededor en la búsqueda de propuestas y de soluciones públicas, eso implica co-crear. Entonces, en el momento en que nosotros podamos participar e incorporar esas propuestas y procesarlas a través de políticas de gobierno, de acciones de la alcaldía, entonces vamos a estar ya haciendo co-creación, o sea, una participación en colectivo, porque uno justo de los elementos de la apertura institucional es poder incorporar, primero reconocer la inteligencia pública. ¿Qué es esto de inteligencia pública? ¿A alguien se le ocurre? No. Bueno, prácticamente cualquier idea que nosotros tengamos como personas, desde somos maestras de escuela o somos agricultores y queremos un apoyo de en nuestras siembras, o tenemos un interés y procesamos y sustentamos esa propuesta o esa sugerencia, entonces ya estamos poniendo a disposición pública una inteligencia y le estamos incorporando. En el mejor de los escenarios, justo una apertura, una alcaldía abierta tendría que incorporar esas propuestas de la sociedad, de los grupos, de las personas. Sí, adelante. Sí, que de hecho se da, por ejemplo, las reglas de operación de los programas sociales, es abierto a todo el público. Sí, por ejemplo, si los programas sociales los desarrollan con la priorización de las personas, por supuesto que ya estaría. O sea, un poco lo que quisiera que ser efectiva, y si no me corrigen, ¿no? De poderles hablar de una alcaldía abierta o de una apertura institucional, no es algo ajeno y es algo que no estén haciendo, sino todo lo contrario. A lo mejor justo ya lo están llevando a cabo y solamente hay que enmarcarla en estos términos para que incluso ustedes, como alcaldía, como funcionarios, como personas, puedan vestirlo de esta manera, difundirlo, y entonces
ya hablar de una narrativa de apertura institucional porque están incorporando las ideas de distintos grupos, la participación, las soluciones, están presentando sus declaraciones 3 de 3, están generando memoria documental y archivos, en fin, o sea, estamos utilizando, ¿no?, un lenguaje sencillo, ¿no? Y por supuesto aquí está vinculado al quinto elemento, transparencia y rendición de cuentas, que es justo pues, un poco de la jornada a lo que venimos. Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta hasta aquí, porque esto es crucial, ¿no? De todas maneras, toda esta información la pueden encontrar en las redes sociales del Info. ¿Sí podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí la apertura institucional es una nueva forma de hacer gobierno con la incorporación de, insisto, o sea, de la colectividad, de la sociedad, de la participación, con estándares de integridad, con estándares de rendición de cuentas y sobre todo la apertura institucional no se puede dar en un estado que no sea democrático de derecho. Tenemos que contar con una democracia, tenemos que contar con un respeto a la legalidad, a las normas, a su correcta aplicación y observancia para poder estar hablando de una alcaldía abierta. Y en ese sentido, incluso han preguntado a través de distintos recursos de revisión que hemos resuelto en el Info de la Ciudad sobre si son sesiones públicas o no, por ejemplo, los concejales, ¿no? ¿Sesionan o no a puertas abiertas aquí en la alcaldía? Les pregunta, ¿saben? Esa puerta cerrada. Entonces, eso es un elemento, por ejemplo, que podría ser una oportunidad. O sea, si sesionar a puertas abiertas, ¿qué significa? Mucho, y doy un ejemplo del Congreso, de los congresos, de los legislativos, ¿no? Muchas veces se dictamina en comisiones, que es una de las, como parte del proceso legislativo, y a veces las comisiones, o casi siempre, sesionan también a puerta cerrada, otras abiertas e incluso se transmiten en vivo. Una de las formas en que trabajó la Asamblea Constituyente que generó la Constitución de la ciudad es que las comisiones sesionaban a puertas abiertas. ¿Qué significaba eso? No solo que hubiera transmisión en vivo, a veces no se podía, pues estaba en Palacio de Minería y no había como la infraestructura adecuada, pero cualquier persona que deseaba participar en la dictaminación de X o Y artículo o que se incorporara un tema en específico podía ir, participar en las mesas con los constituyentes y entonces ser incorporadas o no, porque también podía ser, ¿no? Yo presenté una propuesta y bueno, la consideraron o la desecharon, ¿no? Pero digamos, esa posibilidad de ir y presentar y proponer estaba abierta. Entonces, lo ideal es que, sobre todo cuando hay representación popular, es decir, que sean puestos o cargos públicos donde hayamos votado por ellos, como tipo concejales, las alcaldesas y los alcaldes, los diputados locales, que podamos ver de la mejor manera y casi en vivo cómo están tomando las decisiones, ¿no? Eso nos va a generar como mayor tranquilidad, certeza, en fin, y parte de la apertura institucional de una alcaldía abierta pues es esa, ¿no? O sea, que estamos en un sistema democrático de derecho y por eso es posible ser una alcaldía abierta, ¿no? A la siguiente, por favor. Y bueno, un poco resumiendo lo que les comentaba, ¿cómo estamos impulsando las acciones de apertura institucional desde el Info de la Ciudad? No solo trabajamos con adultos mayores, niñez y mujeres en reclusión y reinserción, sino también les contaba que estamos trabajando el tema de la reconstrucción. Aquí en Tláhuac tuvieron en el sismo de 2017 en la Colonia del Mar, ¿no? Se llama, no sé si siga la apertura en la calle. Entonces, o sea, justo, ¿cómo puede? O sea, aquí los estándares, realizamos un coloquio en materia de reconstrucción abierta en la Ciudad de México si no me recuerdo, 2 de septiembre, ustedes pueden recurrir a esos videos, a esas mesas, porque justo lo que se visibilizó ahí es qué tanta respuesta pública tenemos a las necesidades más inmediatas, que fue la pérdida de nuestra casa, la pérdida de las escuelas de nuestros niños, justo la afectación de la infraestructura desde las calles, ¿no?
hay o no respuesta, hay o no información, hay o no interacción, o sea, porque me parece, y justo por qué nace el Estado y el servicio público en un concepto más teórico, es porque queremos y necesitamos soluciones y concentrar las acciones en unos cuantos responsables, pero esas personas necesitemos que nos den cuentas y que podamos ver satisfechas nuestras necesidades. En ese sentido, lo que hemos hecho en el Info de la Ciudad es poder hablar o empezar a requerir tener una reconstrucción abierta, porque en efecto, o sea, digo, sí hay todavía incluso edificios, y ustedes, yo tengo muy presente, porque paso mucho por ahí, en Insurgentes y Niza, que es por la zona rosa, por la alcaldía Cuauhtémoc, donde está un edificio altísimo y está olvidado y es por caerse desde el sismo de 1985, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿nos sirve o no en términos públicos tener esas cosas que están por caerse? ¿O necesitamos pedirle a las autoridades que derriben, en este caso edificios, o en el caso de la Colonia del Mar, que vengan a cerrar esa apertura, pues que fue la grieta y ya se armó un tipo diferente, incluso se están haciendo mapeos, me imagino que ustedes también han sido parte de ello, y si no se los pregunto me da un poco de duda, ¿no? De los geógrafos están corriendo nuevos mapas de cómo está el terreno de la ciudad, porque después del sismo de 2017 cambió. ¿Y cómo nos ayuda la apertura y la transparencia en términos de tener más certeza cuando vuelva a temblar? Es si tenemos un mapa de riesgos, un atlas de riesgos completamente actualizado. Y el atlas de riesgos incluso cae en el ámbito de las alcaldías, ¿no? De las alcaldías, de la jefatura de gobierno y a nivel federal. No sé si han venido a hacer este levantamiento de... Sí. Se está realizando en coordinación con la Dirección de Protección Civil. Muchas gracias. Es la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Ciudad de México. Exacto. Y bueno, ¿por qué nos tendría que dar seguridad tener un atlas de riesgos actualizado? ¿Ustedes por qué creen? Porque podríamos detectar ahí las zonas de mayor vulnerabilidad, sobre todo, y ver qué acciones se pueden llevar a cabo para un determinado fenómeno sísmico, pues saber qué hacer. Exacto. O sea, para poder prevenir, para poder tomar decisiones, para poder saber si mandamos a nuestras hijas y nuestros hijos a tal escuela, o saber justo en qué estado estructural está la construcción, o si está arriba de una megagreta, que no, o sea, creo que justo, o sea, lo que quiero ilustrar con esto es que la apertura institucional no es algo abstracto, no es algo ajeno, es algo que nos ayuda o nos puede facilitar nuestra toma de decisiones más personales, que es dónde vivimos, dónde podemos trabajar, dónde sí podemos confiar, o en dado caso, porque al final esta es una zona sísmica y construimos la ciudad en un lago, punto final, o sea, tenemos que partir de que estamos en una zona vulnerable. ¿Cómo nos preparamos para reaccionar en términos de prevención de riesgos, de protección civil, cómo tenemos o no una capacitación directa y personal? Entonces, digamos, la transparencia, el acceso, la apertura institucional va de la mano incluso con nuestra seguridad personal, nuestra calidad de vida. Entonces, mientras nosotros podamos hacer uso tanto del desarrollo o facilitar la apertura desde la alcaldía, desde el funcionamiento que tengamos nosotros como servidores públicos y servidoras públicas, pues vamos a contribuir a generar certeza, confianza, legalidad, seguridad, y vamos a poder compartir en nuestro círculo más cercano de si estamos o no trabajando con esta perspectiva o simplemente estamos atendiendo el día a día en ventanilla. Creo que la perspectiva puede ser un poquito más interesante si tenemos esta perspectiva de utilidad pública. Y si quieren, creo que esa es la final. ¿Pueden pasar a la siguiente? La siguiente... Otra. Bueno, ahí, sí. Muchas gracias.
Dentro de las actividades que realizamos y que ustedes también podrán consultar en las redes y en el sitio web del Info de la ciudad, son distintas mesas de debate que denominamos espacios abiertos. ¿Por qué son espacios abiertos? Porque ahí se plantean con distintos especialistas o academia, sociedad civil, inclusive periodistas o reporteros, problemáticas diferentes. Hasta el momento hemos desarrollado la mesa de justicia abierta, la mesa del agua, qué vamos a hacer por el agua en la ciudad, porque también es otro drama en el que vivimos. En términos de más del 70% del agua que tenemos en la ciudad viene de fuera. Cuando llega perdemos el 40%, y de la que tenemos agua potable, el 20% de la población en la ciudad no tiene acceso a agua potable. Entonces, y eso, pues los mantos acuíferos se van a agotar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder tener un uso racional del agua, una reutilización del agua? ¿Estamos aprovechando las lluvias o no? O sea, todas estas serie de preguntas que nos pueden facilitar la vida cotidiana es lo que nos preguntamos justo en esta serie de mesas de espacios abiertos. Y esos son los temas que hemos trabajado. También trabajamos el tema de cómo podemos hacer uso de las casas de gestión de los diputados locales, por ejemplo. Pueden ser quizá ventanas de acceso a la información, pueden ser difusoras de qué se trabaja en el Congreso, cómo podemos tener una mejor vinculación si no somos ni por asomo expertos, porque no tenemos que serlo, ¿no? Sino sí tener una buena representación. Eso es una, y otra de las mesas que realizamos es de salud y mujeres, porque claro, o sea, en estas características desde fisiológicas de las mujeres y los hombres, pues somos diferentes y necesitamos requerimientos de salud un poco más específicos. Estamos llevando a cabo políticas que faciliten la salud de las mujeres o lo estamos complicando, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la parte de justicia abierta, tenemos sentencias abiertas o no, nos sentimos representados por una calidad de justicia, de resoluciones desde en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, o sea, estamos como, ¿qué tanto nos falta en materia de apertura en justicia? Entonces, este tipo de elementos, de insumos que a ustedes les pueden generar utilidad dentro de las funciones mismas de la alcaldía, es lo que desarrollamos en estas mesas que son de manera mensual, ¿no? Si quieren, y en materia de periodismo de investigación, también parte de los principales usuarios de las solicitudes de acceso a la información o incluso de la información que se encuentra por transparencia son reporteros o son académicos o son analistas que quieren ver distintos comportamientos. En el caso, por ejemplo, del periodismo de investigación, ¿alguien de ustedes levante la mano si ha escuchado de la estafa maestra? De la Casa Blanca, de las empresas fantasma. Por cierto, no. Bueno, justo todas estas son ejemplos de cómo puede utilizarse el periodismo de investigación para generar, pues, ejemplos de corrupción o de posibilidad de corrupción y también de qué tanto estamos sancionando o no este mal uso de los cargos públicos, ¿no? Por decirlo muy eufemísticamente o bonito, ¿no? Pero digamos, lo que hemos venido observando en el país es que cada vez se hacen mucho más investigaciones que se desarrollan por periodismo de investigación, no necesariamente solo por periodistas, sino prácticamente cualquier persona interesada que haga investigación y que desarrolle un reportaje. Incluso hay redes a nivel internacional donde pueden apoyarse este tipo de difusión de información, porque si no difundimos lo que encontramos, pues es una manera de exigir rendir cuentas, y la rendición de cuentas no se acaba con exigir, sino también con ver un resarcimiento del daño. Y yo
enfatizo siempre mucho esa parte porque regularmente ustedes creen que se sienten satisfechos si ven algún servidor público o servidora pública en prisión. ¿Quién sí, quién no? Pero ¿qué les daría mayor satisfacción? ¿Verlos en prisión o ver que retribuyeron el daño que realizaron? Que retribuyan el daño, ¿no? O sea, digo, ya se clavó el de la lana, pues que la regrese, pero de su bolsa, ¿no? Digo, o sea, es que lo comento en ese sentido porque incluso de lo que hemos venido observando a nivel país dentro de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal es justo no tener como la ubicación en solo prisión, solo sanción, que de hecho ahorita pues estamos también con ese debate de más delitos, más sanciones, elevamos la pena, pero no sé si se han percatado en el sistema penitenciario mexicano, las prisiones, ¿ustedes saben si son públicas o privadas? ¿Y quién lo paga? Entonces, o sea, ¿quién acaba pagando, o sea, las prisiones? Entonces, regularmente sí decimos, sí, a la cárcel, ¿no? Pero no nos quedamos pensando o nos detenemos un momento de, o sea, mejor nos ubicamos en reparar el daño, ¿no? Digo, a mí me daría mucho más satisfacción ver que el exgobernador de Veracruz pagara el daño, ¿no? En vez de nada más incautar los bienes. Entonces, sí me parece, y con eso terminaría, o sea, que la rendición de cuentas, que es un elemento de la apertura institucional, termine siendo, o lo asociemos con un resarcimiento del daño y una exigencia de, pues, que pague literal de su bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué lo vinculo? Porque también dentro de las mismas obligaciones que nosotros en el Info tenemos, es si no hay un cumplimiento de las obligaciones de transparencia, podemos en el último de los escenarios llegar a sancionar de manera, o sea, con remuneraciones, con penalizaciones de dinero. Esto no ha sucedido a nivel nacional, a nivel Ciudad de México tampoco, pero por ejemplo en el caso de Sinaloa sí sucedió. Hace unos años, una organización de sociedad civil, Iniciativa Sinaloa, presentó incumplimiento a partidos políticos porque no había información de transparencia. Entonces presenta a su organismo garante una denuncia, el organismo garante dice procede, lo lleva a su cumplimiento, sancionan a los partidos, pero no acabó ahí en la sanción, sino que el dinero que se recaudó de esa sanción lo pudieron ejecutar y regresar al organismo garante de transparencia para que capacitara a los mismos funcionarios de los partidos políticos. Y ese dinero fue pagado por los servidores públicos que entonces estaban en los partidos políticos en Sinaloa. ¿Por qué doy este ejemplo? O sea, porque justo es el cierre del ciclo de rendición de cuentas, de que hay una consecuencia, pero no solo una consecuencia en cuanto a la sanción, sino también a la generación y a la búsqueda de reincorporar una solución. ¿A través de qué? Pues en este sentido, pues de capacitar, ¿no? Y de que a los partidos políticos pues tengan información de transparencia, porque al final estamos también en un sistema de partidos y ese debate se está dando o está por darse también en el Congreso a nivel federal, de el uso de prerrogativas públicas, que es prácticamente con eso es que funcionamos igual con dinero público, el sistema de partidos políticos en el país. Entonces, con eso terminaría. No sé si quieren tienen dudas, preguntas, demás. Está, por supuesto, siempre abierta este canal de comunicación. Sí me parece que una de las cosas que tenemos enfrente como alcaldías, y lo reiteramos siempre de manera a veces hasta un poco más acartonada en el pleno del Info de la Ciudad, que desarrollamos los miércoles con regularidad,
pero las alcaldías son la primera ventana. En el caso de los recursos que hemos venido resolviendo en el Info, 4 de cada 10 recursos son en materia de alcaldía. Nos están llegando recursos porque no tienen respuestas de información, porque es información que no está reportada en transparencia. Entonces, sí creo que uno de los retos es tengamos mucho menos solicitudes de acceso. Sería una muy buena noticia porque tendríamos sitios web más arropados, información más visible, más sencilla, más accesible, de tal manera que nosotros como organismo garante pudiéramos ayudar a generar esta incluso visibilidad de la información que ustedes ya tienen cargada y mayor uso de la misma, y no solo, pues a mí no me interesa sancionar, lo que me interesa es que tengamos alcaldías mucho más activas, que ustedes tengan una cercanía con las personas y con los habitantes o quienes transitamos por Tláhuac. Digo, caso 2 de noviembre en Mixquic, ¿no? 1 de noviembre. Entonces, sí queremos generar bienestar y creo que con eso cerraría justo que el Estado abierto, una alcaldía abierta, sí puede generar bienestar y sí depende de todas y de cada uno de las personas que estamos colaborando y quienes vivimos dentro de la alcaldía. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, interacción? ¿No? Pues muchas gracias a Vinculación por esta oportunidad de estar con ustedes.